Hola chicos, esta semana comenzamos con nueva unidad en química, unidad que recibe el nombre, el carbono y sus enlaces. Ya, esta unidad es bastante entretenida, chiquillos, si ustedes le agarran el ritmo y siguen los tips que yo les voy a indicar, bastante sencilla y entretenida, ¿ya? Entonces, esto del carbono corresponde a química orgánica, ¿ya? Siempre cuando nosotros hablemos de química orgánica, tenemos que tener en cuenta que son compuestos formados de carbono. Eso es lo principal que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, cada carbono siempre va a estar unido a 4 hidrógenos, ya que eso lo vamos a empezar a revisar a continuación. Aquí en la imagen se muestra los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Cada una de esas líneas corresponden o representan hidrógenos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este carbono está rodeado de 4 hidrógenos y este otro carbono está rodeado de 4 hidrógenos. Eso es cuando es un enlace simple. Me parece que el año pasado también lo alcanzamos a ver. Luego tenemos los enlaces dobles, ¿ya? Exactamente lo mismo, cambia la forma donde están unidos los hidrógenos, donde en el centro vamos a tener el enlace doble, pero a pesar de eso, este carbono igual va a tener sus 4 hidrógenos y este otro carbono también va a tener sus 4 hidrógenos. Y en el enlace triple, exactamente lo mismo. Este carbono va a tener sus 4 hidrógenos y este otro sus 4 hidrógenos. La única diferencia es que como enlace triple quiere decir que en el centro van a haber 3 hidrógenos que van a unir la molécula. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ver este tipo de cadenas, ¿ya? Estas son moléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque están formadas de carbono y están formadas de hidrógeno, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener una cadena principal y vamos a tener cadenas secundarias o grupos funcionales, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero ver mi cadena principal, siempre tengo que buscar la cadena que sea la más larga, la que contenga más cantidad de carbonos. Entonces empiezo a ver, porque aquí tengo varias opciones, varios caminos que tomar, ¿ya? Por ejemplo, si tomo este camino, solamente tengo 4 carbonos. Si tomo este que va hacia arriba, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver el otro si es más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Por lo tanto, este que es más largo es mi cadena principal. Y todo lo que esté adherido a él son o cadenas secundarias o grupos funcionales, que ya lo vamos a revisar. Entonces, cada cadena principal, como les decía, está formada por carbonos. Y siempre tenemos que buscar la cadena que sea la más larga, ¿ya? Y esa va a ser nuestra cadena principal. Y las cadenas que sean más cortas van a ser las cadenas secundarias. Y también vamos a tener por ahí algunos grupos funcionales. ¿Qué es lo que tienen ustedes, chiquillos? Como primer tips es aprenderse estos números y los prefijos. ¿Por qué? Porque con ellos ustedes van a poder saber cuánta cantidad de carbonos me indica. Por ejemplo, si tiene un carbono, empieza con el prefijo met. Si tiene 2 carbonos, et. Y así sucesivamente hasta que se ven todos, ¿ya? Luego, eso sí o sí se los tienen que aprender, por lo menos hasta el 10. Los prefijos de cada uno de ellos, que no son difíciles de aprender, chiquillos, porque la mayoría de ellos empieza con el número. Luego vienen los grupos funcionales, y dentro de los grupos funcionales tenemos todas estas opciones. Tenemos lo que son los alcanos, que son formados por un enlace simple, los alquenos, que tienen los enlaces dobles, los alquinos, que tienen los enlaces triples. Luego tenemos los halogenados, que van a tener un grupo R y un grupo X, ¿ya?
El X representa a un elemento que es un halógeno, por lo tanto corresponde al grupo 17 de la tabla periódica. Eso, chiquillos, también es importante, tienen que tener la tabla periódica a mano, ¿ya? Y la R representa una molécula orgánica que no va a corresponder que no corresponde a ninguno de estos grupos funcionales que les estoy mostrando. Luego tenemos los alcoholes, ¿ya? Siempre cuando nosotros hablemos de alcoholes vamos a tener un grupo R y vamos a tener un grupo OH, ¿ya? Siempre el alcohol se va a ver representado por un grupo OH. Luego tenemos los éteres. Los éteres va a haber un grupo R, vamos a tener ahí un oxígeno de por medio y vamos a tener un R'. Ya recuerden que todos ellos representan grupos que no son no son grupos que funcionan como los que se ocupan acá, ¿ya? Luego tenemos los aldehídos. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener un carbono central unido con un doble enlace, con un oxígeno, vamos a tener un grupo R y vamos a tener por este otro lado unido a otro hidrógeno. Las cetonas, vamos a tener aquí el complejo del carbono con un doble enlace con oxígeno, vamos a tener un factor R y vamos a tener un factor R'. Después tenemos los ácidos carboxílicos, donde vamos a tener el carbono con su doble enlace al oxígeno. Después vamos a tener un grupo R por este lado y vamos a tener un grupo OH. Ya siempre cuando esté la H con una línea ahí, este se llama grupo OH. Vamos a tener los ésteres, nuevamente también grupo carbono con un doble enlace de oxígeno. Vamos a tener un grupo R y vamos a tener un oxígeno al otro lado con un R', ¿ya? Que aquí le cambia por el anterior porque el anterior tenía una H al final y ahora tenemos acá una R'. Tenemos las aminas y en las aminas podemos tener estas tres combinaciones diferentes, ¿ya? Nuevamente tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que distinguen a las aminas? Es que siempre van a llevar un nitrógeno, ¿ya? Independiente de la combinación que ustedes tengan, siempre va a haber ahí un nitrógeno. Y tenemos las amidas, ¿ya? Las amidas van a tener el carbono con su doble enlace en oxígeno, también van a tener nitrógeno, pero además también van a tener este grupo R. Entonces aquí en esta primera actividad ustedes tienen que reconocer cuál es la cadena principal, cuál es la cadena secundaria y cuáles son los grupos funcionales. Y aquí tienen que reconocer qué grupo funcional corresponde. Aquí en esta tablita están todos los que pueden ser, ¿ya? Por lo tanto, aquí ustedes nada más que tienen que comparar y colocar el nombre de cada uno de estos grupos funcionales. Ahí tienen hartos ejercicios para hacer. Ahora, tenemos tipos de fórmulas. ¿Cómo nosotros vamos a poder encontrar estas fórmulas cuando las veamos? Primero tenemos la fórmula molecular, que va a estar representada por el símbolo del elemento y un subíndice, ¿ya? Luego tenemos la fórmula semidesarrollada, donde vamos a tener los elementos, vamos a tener números, vamos a tener los subíndices, pero a la vez vamos a tener estos enlaces que son visibles. Y por último vamos a tener la fórmula desarrollada, que esta es la más detallada y es la que vamos a utilizar en mayor cantidad, que es donde vemos cada uno de los elementos con sus enlaces respectivos, ¿ya? Todo esto bajo el Sistema Internacional de Química Pura y Aplicada que se llama IUPAC, ¿ya? Entonces tenemos lo que son los hidrocarburos saturados e insaturados, ¿ya?
¿Cuándo van a ser saturados? Es por un tema de fórmula. Y ahí yo les dejo anotada la fórmula. Es C, subíndice N. Tenemos el hidrógeno, 2N más 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que la N en este ejemplo vale 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hago 2 por 2 son 4, más 2 son 6, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros tendríamos un C2H6. Por ejemplo, si nosotros vemos acá este hidrocarburo saturado y ocupamos la fórmula, sería, me dicen que el N va a ser 4. Entonces, si yo reemplazo ahí el 4, quedaría 4 por 2 son 8, más 2 son 10. ¿Ya? Y así yo tengo la forma de reconocer cuando es un hidrocarburo saturado. Cosa que no ocurre con el insaturado, porque por más que yo trate de hacer cuadrar, estos números en la fórmula no me va a dar. Entonces ahí yo también voy a saber que ese corresponde a un hidrocarburo insaturado. Entonces en base a ello ahí ustedes van a tener que ocupar la fórmula. Ahí acuérdense que cuando no hay número es un 1 imaginario, para que puedan saber si corresponde a un hidrocarburo saturado o insaturado. Acá tenemos más ejercicios donde ustedes van a tener que aplicar. Entonces vamos a partir ya de lleno con los hidrocarburos que son los más sencillos, que son los alcanos. Alcanos, ¿por qué? Porque tienen un enlace simple entre medio. Entonces, ¿cómo nosotros armamos esto? Primero tenemos que ver la cantidad de carbonos. Por lo tanto, cuando yo tengo 2 carbonos, el prefijo es et. Y cuando, para terminar estos alcanos, el sufijo es ano, ¿ya? Entonces, este compuesto se llamaría etano. Cuando son 3 carbonos, el prefijo es prop. Y se le agrega el sufijo, por lo tanto quedaría como propano. Y este que tiene 4 es but, y por lo tanto agregándole el sufijo queda butano. Por lo tanto ahí es nada más que aprenderse los prefijos, porque el sufijo va a ser el mismo siempre que correspondan a alcanos. Ya vamos a ver lo que ocurre con los alquenos y con los alquinos. Pero mientras tanto es importante que se aprendan los prefijos, porque los vamos a estar utilizando de aquí a toda la unidad. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos estamos viendo en el Zoom de la semana, y como todas las otras guías también tienen hasta el domingo 12 para poder entregarlas. Que les vaya muy bien.